Listo. Buenas noches con todos. Entonces, ahora vamos a continuar con el tema de esta semana. Entonces, para eso les voy a compartir la pantalla. Ya. Quiero que me disculpen que estoy un poco resfriado y estoy un poco mal de la garganta, así que por eso me van a escuchar un poco ronco. ¿Ya? Bueno, en sí, vamos a la materia, estadística, y ahora nos encontramos en lo que viene siendo la semana 10. Listo. Aquí está la semana 10. ¿Y qué es el tema que vamos a tratar aquí? Vamos a continuar con lo que viene siendo intervalos de confianza. Entonces, para eso, primero, antes de nada, como todas las clases, primero les hago acuerdo de las actividades de aprendizaje recomendadas, de las cuales se les recomienda que ustedes las realicen, en las cuales está lectura del texto básico recomendado, realización de alguna de las actividades propuestas en los recursos de aprendizaje, y el video que ustedes tienen que revisar y realizar la autoevaluación 6 para repaso de sus conocimientos. Adicionalmente, tenemos la actividad que sí es calificada, que viene siendo la práctica número 1, que en sí, aquí vamos a abrirle. Ya. En sí, como ustedes ya saben, es un cuestionario que ustedes tienen que resolverlo, dura 15 minutos y ya se habilita desde el día de hoy hasta el 19 de diciembre. Entonces, como ustedes ya saben, tienen que contestar a las preguntas planteadas, son preguntas sencillas de verdadero y falso. Ustedes ya están familiarizados con todo eso. Ya. Ahora sí, vamos a lo que nos comprende el tema de hoy, que viene siendo intervalos de confianza. Ya. Ya. Entonces, comenzamos. Primero, los intervalos de confianza. Antes de iniciar con la clase, primero vamos a revisar un poco de aquí donde dice donde hemos estado, que nos da básicamente una retroalimentación de los temas que hemos venido tratando hasta ahora, en el cual los primeros tres capítulos se refieren al uso de estadísticos descriptivos, tanto gráficas como numéricos, para describir e interpretar conjuntos de mediciones. Los siguientes tres capítulos vimos lo que viene siendo probabilidad y distribuciones de probabilidad, entre las cuales tenemos las poblaciones de mediciones y las distribuciones binomiales y normales, entre las más importantes. Para continuar, en el capítulo 7 vimos lo que es la probabilidad y la inferencia estadística. Numerosas estadísticas son sumas o promedios calculados de medias muestrales. Ya. Entonces, ya con eso es la retroalimentación que, para que estén más atentos al tema que nos toca. Ya, ahora, ¿a dónde vamos? Inferencia estadística. La inferencia específicamente es la toma de decisiones y la predicción. ¿Para qué nos sirve esto? Aquí vemos unos cuantos ejemplos que nos recomienda el libro que a mi punto de vista son buenos ejemplos. Como dice, el gobierno necesita predecir las tasas de intereses a corto y largo plazo. Un corredor financiero desea pronosticar el comportamiento del mercado de acciones. En metalurgia desea determinar si un nuevo tipo de acero es más resistente a altas temperaturas que el actual. Una consumidora desea estimar el precio de venta de una casa antes de ponerla en el mercado. Como ven, para ejemplos así es que nosotros usamos lo que viene siendo las inferencias estadísticas. Ya. En sí, la inferencia estadística se ocupa para lo que viene siendo la toma de decisiones o hacer predicciones acerca de parámetros para las medidas numéricas descriptivas que caractericen a una población, para lo cual ustedes necesitan obligatoriamente tener una media poblacional, una desviación poblacional estándar, y una proporción binomial que viene siendo la P. Aquí viene siendo sigma y aquí media poblacional, mu. Ya. Ahora vamos, ¿qué es una estimación? Una estimación no es más que predecir el valor de un parámetro, por decir, yo predigo que
dentro, dentro de unos 3 meses mi perro va a pesar mm, una libra más. Ya, entonces esa es una estimación. Y ahora, porque es algo que yo estoy diciendo así, así nomás. Ya, entonces vamos ahora, ¿qué es una prueba de hipótesis? La prueba de hipótesis no es más que tomar una decisión en base a alguna idea. Por ejemplo, yo estoy diciendo, ¿será que mi perro si en un mes se aumenta una libra? Entonces, eso vería, las hipótesis se plantean a manera de preguntas. Eso deben ustedes acordarse, porque de aquí en adelante se va a tratar bastante de lo que viene siendo hipótesis. Ya. Los procedimientos estadísticos más importantes son importantes porque son dos tipos de información, métodos para hacer la inferencia y una media numérica de la bondad o confiabilidad de la inferencia. ¿Ya? Entonces ahora vamos con los tipos de estimadores. Tenemos dos tipos de estimadores, lo que viene siendo los estimadores puntuales y los estimadores de intervalo. Los estimadores puntuales son aquellos que se hallan en base a datos muestrales. Es por decir un dato fijo. Como yo les estaba diciendo, mi perro va a subir una libra, entonces va a pesar una libra más. Entonces, ese vendría siendo un dato puntual, que yo estoy diciendo algo que va a suceder al futuro, pero solo estoy estimando un solo valor. A diferencia de los intervalos, de la estimación de intervalo, que a diferencia de este, yo no estimo solo decir, yo no puedo decir mi perro va a subir ahora una libra. Ahora yo estimo un intervalo que yo voy a ocupar. Por ejemplo, yo voy a decir, mi perro va a subir entre entre media libra a 2 libras. Eso va a subir de peso mi perro. Entonces, como pueden ver, ahí tenemos un intervalo que va desde 0,5 libras a 2 libras. Entonces, eso es lo que se le conoce como estimación de intervalo. Ya. Y también los resultantes se llaman estimación de intervalo o intervalos de confianza. Eso también les digo. Ya. Ahora vamos con un pequeño ejemplo para que esto quede mucho más claro. Entonces tenemos, un veterinario desea estimar el aumento mensual promedio en el peso de cachorros de raza Golden Retriever de 4 meses de edad que han sido puestos a dieta de carne de cordero y arroz. La población está formada por los aumentos mensuales en el peso de todos los cachorros de raza Golden Retrievers a los que se da esta dieta particular. El veterinario desea estimar el parámetro desconocido new, o sea, la media, el aumento mensual promedio en el peso para esta población hipotética. Ya. Entonces aquí, como podemos ver, aquí para el ejemplo, está diciendo que una estimación puntual, así como yo les di un ejemplo, un valor así, bueno, ya han calculado con algunos procesos, viene siendo que los perros van a aumentar entre 3,8 libras. Ya. ¿Y qué vendría siendo una estimación de intervalo? Como les había recalcado antes, viene siendo dar, como valga la redundancia, un intervalo. Entonces, el que dice que el perro va a pesar entre 2,7 y 4,9 libras. ¿Ya vieron? Esa es la diferencia. Aquí doy un valor fijo en el estimación puntual, un valor fijo. Y en la estimación de intervalo doy un intervalo entre 2,7 y 4,9. Puede ser 2,7, 2,8, 2. Bueno, uno de esos. No, yo no sé cuál es mi valor verdadero. Por eso yo doy un valor así estimado en un intervalo. Ya. Vamos en sí a ver lo que viene siendo la estimación puntual. Y con esta analogía que me pareció bastante bien explicada, que nos trata el libro. Supongamos que un amigo dispara, supongamos que un amigo dispara una sola bala y acierta en una diana, es decir, en un blanco. Entonces, se puede concluir que él es un excelente tirador solo por dar un solo tiro, o sea, dio un tiro y ese tiro dio en el blanco. Se puede concluir que él es un buen tirador, no se podría concluir. ¿Por qué?
pueden haber muchos factores para que ese tiro haya sido correcto. Pero por eso es que ustedes necesitan tener un conjunto de datos para validar estas respuestas que vendrían siendo estas preguntas que vendrían siendo las hipótesis. Como en este caso, yo no puedo decir que solo porque él atinó el primer tiro en el blanco es un buen tirador. Para yo afirmar eso, debería yo tener un conjunto de tiros, es decir, que el mismo tirador haga siquiera por lo menos unos 10. Bueno, eso depende del tipo de datos que yo esté manejando, pero por ejemplo, digamos aquí, yo quiero que haga unos 10 tiros, y si de esos 10 tiros, la mayoría fueron ya acertados, entonces ahí sí puedo decir que ese tirador es bueno. Y aquí, como este ejemplo, ¿se pondría usted de pie junto al blanco cuando él dispare una segunda bala? No, pues, muchachos, ustedes no deberían hacerlo eso, porque como ya les expliqué, el primer tiro se dio en el blanco, pero pudo haber sido suerte. Ustedes no pueden, solo porque ya el primer atino, decir ya él es un buen tirador. Tienen que tener muchos datos de prueba y en base a eso sacar sus propias conclusiones y ver si aceptan o rechazan una afirmación de estas. ¿Ya? Y aquí tenemos una serie de ejemplos. Aquí tenemos un tirador 1, tirador 2, tirador 3 y tirador 4. Como vemos aquí, el tirador 1 hizo varios disparos y solo uno dio en el blanco. Los demás dieron hacia abajo. Entonces aquí decimos consideradamente debajo de la diana o del blanco. Asimismo, el tirador 2 dio lo mismo, pero errando hacia arriba. Ya, aquí tenemos el tirador 3, que es el peor de todos. Ya les voy a explicar por qué. Que aquí dice que dio en todos lados. Y por último tenemos el tirador número 4, que es el más acertado porque la mayoría de sus tiros, como ven, están más apegados al centro. Verá, ¿por qué este es peor que los dos de acá? Porque, como pueden ver, los datos aquí están muy pegados. Entre más pegados estén, eso quiere decir que es más exacto y es más preciso y por ende los datos son mucho más fiables. Aquí también es el mismo caso de acá, pero aquí no podemos afirmar eso porque aquí, como vemos, aquí está un tiro acá y aquí están muy separados los blancos. Y aquí, como les dije, es el más preciso porque miren, los puntos o los blancos están bien pegaditos. Entonces, ese es el más preciso. Entonces, ¿cuál se recomendaría? Se le recomendaría a este que es un buen tirador. Este es el peor tirador de todos y estos quedarían en la mitad. ¿Ya? Y eso es por la dispersión de los datos. Y ahora, ¿por qué les explico esto? Porque vamos más acá abajo. Que dice, la distribución muestral da información que se debe usar para seleccionar el mejor estimador. Primero, la distribución muestral del estimador puntual debe estar centrada sobre el valor verdadero del parámetro que se estima. Es decir, mi parámetro estimado en este caso vendría siendo el centro. Ese es mi valor estimado. Y mis datos de prueba vienen siendo los puntitos. Ya. Entonces, ahora, la segunda característica deseable de un estimador es que la dispersión medida por la varianza de la distribución muestral debe ser tan pequeña como sea posible. Eso es lo que les estaba explicando, que los datos no deben estar muy dispersos. Entre más pegados estén, los datos son mejores y se obtiene un resultado más real. Eso, ya como les decía aquí, los datos como aquí están bien pegados, entonces este puede ser los datos más reales. ¿Ya? Y siempre están representados con un gráfico así. Entonces, esta viene siendo el estimador con la varianza más grande. El valor verdadero siempre va a estar acá en el centro, que
viene siendo el blanco y mis datos, bueno, en el caso del cuarto tirador, vendrían siendo estos de acá, los que, los que tomé. Y para el que más se equivocó, vendrían siendo los datos de acá, pues, los que están más alejados del centro. Entre más alejado del centro, menos exacto es, menos preciso es y no se deberían aceptarlos. ¿Ya? Ahora vamos. La distancia entre una estimación y el parámetro estimado recibe el nombre de error de estimación. Ya, como les decía, entre acá, entre el centro y el puntito ese, entonces esa distancia, eso se refiere. Vamos acá de nuevo al ejemplo para que me entiendan un poco mejor. Entonces, ya, aquí, mire, la distancia el estimado y el punto que yo estoy analizando, esto de acá, esto es lo que se conoce como error. ¿Ya? Entonces, sigamos. La distancia, ya es el mismo. Entonces, los tamaños muestrales son siempre grandes. Esto tomen en cuenta, muchachos, que los tamaños muestrales son siempre grandes. Y por tanto, que los estimadores sesgados que estudien tienen distribuciones muestrales que pueden ser aproximadas por una distribución normal, por el teorema del límite central. ¿Qué dice el teorema del límite central? Que la mayoría donde se ubiquen más puntos, o sea, más donde estén los datos más pegados, ahí va a estar la curva de la campana de Gauss, o sea, esta parte de acá. Aquí se encuentra la mayoría de los datos. Acá no hay muchos datos y acá tampoco no hay muchos datos. La mayoría de los datos siempre se encuentran acá, donde se sube lo que viene siendo la gráfica de la campana de Gauss. ¿Ya? Ahora, ¿cómo estimar una media o proporción poblacional? Para estimar una proporción new para una población cuantitativa, el estimador puntual, o sea, la media es sesgada y se debe utilizar esta fórmula, que es el estándar, el error estándar, que viene siendo S, que viene siendo la desviación estándar, sobre la raíz cuadrada de N. ¿Qué es N? N es la cantidad de datos que yo estoy analizando. En el caso del blanco, vendría siendo la cantidad de puntitos. ¿Ya? Entonces, esta fórmula se utiliza cuando no tengo muchos puntitos, o sea, cuando mis muestras no son mayores a 30. Para cuando son mayores o iguales a 30, y ya se estima un coeficiente de estimación y se utiliza la siguiente fórmula. Para este coeficiente del 95% siempre va a ser este valor. Para uno que sea de 99% va a ser otro valor. Para uno del 90% otro valor. Pero ese valor siempre es fijo. Pero eso les digo, muchachos, tomen en cuenta esto. Esta fórmula se ocupa solo cuando n es mayor o igual a 30. Ya, sigamos. Para estimar ahora lo que viene siendo la proporción poblacional, que se le denomina P para una población binomial, el estimador puntual P con un sombrerito sería X sobre N, que es insegregado. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, aquí nos dan un estimado, digamos que mi valor estimado es del 80%. Entonces, P valdría 0,8 y Q siempre va a valer 1 menos mi valor P. ¿Y cuánto vale mi valor P? Es 0,8. 1 menos 0,8, 0,2. Entonces, eso valdría mi valor Q. Y en sí solo tendrían que tomar en cuenta eso porque de ahí, como pueden ver, es el mismo procedimiento. Con un 95%, esto ya les dije que estos son valores fijos. Estos tienen que verlo en la tabla de los datos que ya a continuación ya la vamos a ver para que ustedes también sepan cuándo utilizar 1,96 o los valores que yo les estoy mencionando. Ya. Pero para que esto quede más claro, vamos a hacer el siguiente ejemplo, que dice, un ambientalista realiza un estudio del oso polar
especie que se encuentra en el Océano Antártico y sus alrededores. Su zona de distribución está limitada por la existencia de hielo en el mar que usa como plataforma para cazar focas. Principal sostén de su dieta, la destrucción del hábitat del hielo del Ártico, que se ha atribuido al calentamiento global, amenazando la superficie de los osos como especie. Puede extinguir antes de un siglo una muestra alrededor de n igual a 50. Aquí este dato es importante, por eso está señalado. Polaris produjo un peso promedio de 980 libras con una desviación estándar de 105 libras. Use esta información para estimar el peso promedio de todos los osos polares al Ártico. Ya, entonces aquí tenemos ya todos los datos marcados. Ya, entonces, ¿cómo solucionamos? Con la misma fórmula que vimos acá antes. Primero, como n es igual a 50, entonces, ¿qué les dije cuando es n mayor o igual a 30? ¿Qué deben utilizar? Es exacto, esta de aquí, la fórmula de acá, 1,9 más menos 1,96, la desviación estándar sobre la raíz de n, ¿ya? Entonces es lo que vamos a utilizar. Ese es el error. Entonces ponemos 1,96 porque estamos estimando que es de un 95%. Ya, ese es la desviación estándar que también nos están dando aquí. Desviación estándar que dice que es 105 libras. Ya, y n ya nos están diciendo que es el número de osos. Entonces de aquí realizamos las operaciones matemáticas y deducimos que más o menos aproximado son 29 libras. Ese es el error. ¿Ya? Entonces aquí podemos ver cómo se grafica lo que viene siendo el error. Y para ahora, vamos a aumentarle un poquito más a este ejercicio para cubrir los demás temas. Ahora, en una muestra aleatoria de n igual 100 adultos, aquí está, el 73% indicó que el calentamiento global es un problema muy serio. Estime la verdadera proporción de población de adultos que piensan que el calentamiento global es un problema muy serio y encuentre el margen de error para la estimación. Entonces aquí tenemos n es igual a 100 y a los osos les dejamos de lado. Este es como un segundo ejercicio dentro de este mismo ejercicio. Entonces aquí usamos aquí como nos está diciendo, siempre que les dé aquí un porcentaje, que le indique que está dando en base a un porcentaje que no tenga que ver con el coeficiente con el coeficiente, con el alfa. Entonces y esto siempre le van a ver como una P. Siempre que les dé un porcentaje, ustedes ya saben que es un P. Solo que, solo que sea como les decía, el coeficiente ese y ya. Entonces ahí ustedes ahí ocuparían. Ahí es ya saben que es el valor estimado. Ya. Entonces, como aquí nos dice 73%, entonces en nuestro P siempre que les den porcentajes, tienen que ustedes dividir para 100. Entonces, ¿cuánto me da? Da 0,73. Ese es mi P. ¿Ya? Y ocupamos la fórmula que vimos aquí antes. La de, vamos un poquito más arriba. Esta de acá. Ya me pasé. Bueno, ahí está. Justo esta de acá. Ya. Como también n era 100, entonces, como es mayor o igual a 30, tengo que poner aquí obligatoriamente el valor de acá, 95%, que es el margen estimado. ¿Ya? Entonces lo único que tienen que hacer es reemplazar datos. Este de aquí ya saben, P ya les dije que es
Cuando les den porcentaje, le dividen para 100, sería 73, 0,73. Q ya les dije que es 1 menos P, que vendría a ser 0,27, y todo eso se divide para el número de muestras que estamos analizando. Entonces, eso me da 0,9. Ya, ¿qué hago con ese resultado? Ya, entonces, en consecuencia se puede concluir que el valor verdadero de P podría ser de solo 64 hasta 82%. ¿Por qué y cómo construí yo este intervalo? Este 0,9 le estoy restando. ¿Cuánto era mi porcentaje inicial? 73. Entonces, 73 menos del 9% me da 64%. Y asimismo, 73 más 9% me da 82%. Y entonces así construyen ustedes ese intervalo. Ya. Ya, eso es un cálculo. Estos son ejercicios que ustedes les recomiendo que los realicen aquí para que les quede más claro este tema, porque en practicando se aprende mucho más fácil estos temas. Ahora vamos con lo que viene siendo la estimación de intervalo. Un estimador de intervalo es una regla para calcular dos números, por ejemplo, A y B, para crear un intervalo del que usted esté bastante seguro que contiene el parámetro de interés. Como les decía, mi intervalo, como en el caso anterior, está del 64% al 86%, me parece que era. Ya, entonces mi valor verdadero va a estar en ese intervalo. Eso, a eso se refiere. También se le conoce con el coeficiente de confianza o desigualado por 1 menos alfa. Como les decía, esto también se le conoce como alfa. Ya. La probabilidad de que un intervalo de confianza contenga el parámetro estimado se denomina coeficiente de confianza. Ya. Y aquí nos da otro ejemplo bastante interesante. Dice, es frecuente que el estudio concluya en un intervalo de confianza de 95. Y aquí está. Considere una analogía. Esta vez lanzar un lazo a un poste de una cerca. El poste de la cerca presenta el parámetro que se desea estimar y el lazo formado por la cuerda representa el intervalo de confianza. Cada vez que se lance la cuerda, se espera lanzar al poste de la cerca, no obstante, a veces falla el lazo. Entonces, esto también, como les decía, me parece un ejemplo bastante interesante. Lo que viene siendo lo que está dentro del lazo, ese vendría siendo nuestro intervalo. A diferencia del otro ejemplo que era disparar a un blanco. Entonces, era un punto. Entonces, solo podía ser un punto. Aquí, yo con el lazo puedo atrapar yo todo un objeto. Puedo atraparle, el objeto puede estar en el centro o alrededor del lazo. Siempre y cuando yo lo atrape, eso quiere decir que sí está bien. Si es que, claro, yo no lo atrapo, si es que yo erro, entonces ya ese no se tomaría en cuenta. Ya. Ahora, ¿cómo construimos un intervalo de confianza cuando tenemos una muestra grande? Entonces, aquí está la tabla que yo les decía. Tomen en cuenta. Cuando nos dan así un límite inferior de confianza, o sea, cuando nos dan un alfa, o como decía, hay un 95%, entonces nosotros tenemos que ver esta tablita de aquí. Ubicar alfa, aquí nos decía, si nos da 0, nos puede dar así 0,05 o directamente nos puede decir 95%. Si nos dice 95%, tenemos que ver, tenemos que ubicarle acá en la misma línea y como vemos nuestro Z o ese valor que les dije que siempre es fijo es 1,96. Pero cuando nos den 90, ven que va a cambiar a 1,64. Cuando nos den con un intervalo de confianza de 98%, va a ser a 2,33. Y cuando sea un 99%, 2,58. Ya. Estos valores son fijos. Y el intervalo de confianza de muestras grandes para una media promocional
Aquí está una serie de ejemplos de donde nosotros podemos emplear lo que viene siendo este tipo de intervalos de confianza para calcular el promedio de calificaciones de estudiantes universitarios en una universidad particular, el promedio de residencia de un nuevo tipo de acero, el número promedio de fallecidos por categoría de edad, el promedio de demanda de un nuevo producto de cosméticos, etcétera, etcétera. Ya. Ahora vamos con lo que viene siendo las fórmulas de cómo les calculamos. Entonces, ya, aquí tenemos nuestra media, aquí tenemos nuestra varianza, porque recuerden que esto se ocupa con datos poblacionales. En caso de que no los tengamos, podemos ocupar lo que viene siendo los datos muestrales, pero siempre se recomienda que ustedes trabajen con datos poblacionales si el ejercicio les proporciona esa información. Ya. Entonces aquí, como dice, Z alfa medios es el valor Z correspondiente a un área de alfa sobre 2 de una cola superior de una distribución Z normal y estándar. N es el tamaño de la muestra. eh, sigma es la desviación estándar de la población muestrada. Si sigma, aquí está. Si sigma es desconocida, puede ser aproximada por la desviación estándar muestral S. Como aquí bien, la desviación muestral, pero solo si es desconocida. De ahí, por lo general, siempre trabajen con esta si es que el ejercicio les da eso. Y como ven, es la misma fórmula. Este Z alfa medios es como les decía, cuando nos dan un 0,95 de grados de confianza. Entonces, de eso. Entonces, otra forma de hallar el intervalo de confianza de una muestra grande poblacional viene dado por esta fórmula. Z es igual a la media menos nu, que es la media poblacional. Perdón, este es el valor muestral, menos la media poblacional, y todo eso sobre la varianza poblacional que, que está dividido para la raíz cuadrada del número de elementos n. Ya, ya. Bueno, en sí, bueno, un poco de ejercicio se va a ocupar esto. Por lo general, siempre se va a ocupar este de acá, pero en caso de que les den datos así, datos que concuerden con esta fórmula, ya saben que ustedes pueden ocupar este de acá o este de acá. Eso depende de la información que muestre en cada ejercicio. Ya. Entonces, aquí tenemos un pequeño ejemplo para entender de mejor manera lo que viene siendo es la aplicación de estas fórmulas. Dice, un nutriólogo selecciona una muestra aleatoria de N igual a 50 adultos hombres. Se encontró que el promedio de ingesta diaria de productos lácteos fue de una media muestral de 756 gramos por día, con una desviación estándar S de 35 gramos por día. Use esta información muestral para construir un intervalo de confianza de 95%. Esto es nuestro Z. Para la ingesta diaria mediante los productos lácteos para los hombres. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Solo sería reemplazar los datos que ya encontramos en el ejercicio en la fórmula. Entonces aquí tenemos que n es igual a 50. Entonces aquí está nuestra fórmula. Aquí sería Z, Z para alfa medios, como dice 95%, y ya, como vimos antes, nos da con un valor de 1,96. La varianza ya nos está dando y el n también ya nos está dando. Entonces reemplazamos esto. Incluso aquí el valor estimado ya nos lo está dando, que es 7,56. Ya. Entonces con eso nosotros ya armamos nuestro intervalo. Y al igual que el ejercicio anterior. Entonces, el valor que nos salió aquí, esto menos 9,74, ya. Entonces, a esto le restamos 9,74, que viene siendo esto de acá. Este es nuestro primer intervalo. Y a esto le sumamos 9,70 y aquí tenemos nuestro segundo intervalo.
con un nivel de confianza del 95%. Y ya vieron, no es tan difícil esto. Solo tienen que anotar esas fórmulas y aplicarlas de la mejor manera posible. Ya, aquí como pueden ver es como se grafican los datos cuando están así dispersos en intervalos. Como pueden ver las linitas, aquí está. El intervalo comienza aquí, termina aquí, comienza aquí, termina aquí, comienza aquí, termina aquí. Aquí para 20 intentos, como ven, no se puede analizar muy bien, pero cuando son 100 intentos, ven que están muchas líneas, entonces ahí se deduce que los datos son más exactos. ¿Ya? Aquí está la forma gráfica de cómo se representa. Ahora vamos con lo que viene siendo el intervalo de confianza para muestras grandes para una proporción poblacional P. La proporción de ventas que se puede, aquí tenemos también ejemplos donde se puede emplear esto de aquí, cuando la proporción de ventas que se puede esperar a un gran número de contactos con clientes, la proporción de semillas que germinan, la proporción de votantes probables que planean votar por un candidato político particular. Ya. Entonces, como ven aquí, lo que podemos resaltar es que siempre nos dan una proporción. Entonces, siempre con una proporción nos deben de dar cuántos son el número de total de datos que vamos a analizar y el número de éxitos. Por ejemplo, si ¿se acuerdan en el tiro ese del blanco? Podemos decir que teníamos 10, nuestros intentos fueron 10 y el número de éxitos, o sea, los que atinamos en el centro, digamos que fueron 2. Entonces ya, con eso calcularíamos P. Entonces, asimismo, para cuando tengamos ejercicios así, debemos utilizar lo que viene siendo esta fórmula de aquí. Como aquí ya les mostré, el P estimado se le calcula de la siguiente forma. De aquí se les hace más menos Z alfa sobre 2, que viene siendo dependiendo del dato que nos den en el ejercicio, y esta raíz cuadrada de P menos P de P por Q sobre N, que viene siendo también parte del ejercicio. Con esto, para que les quede más claro, con este ejemplo, una muestra aleatoria de 987 probables. Entonces, ahí está, probables. Entonces, ya después les vamos a analizar dato a dato. Electores, es decir, es decir, los que probablemente voten por la próxima elección fueron encuestados durante un maratón telefónico realizado por el Partido Republicano. De ellos, 592 indicaron que tenían la interacción de votar por candidatos republicanos en las próximas elecciones. Construya un intervalo de confianza de 90% para P. La proporción de elecciones probables aquí está, la proporción. ¿Vieron? La proporción. Eso recuerden, en los ejemplos leímos que todos decían la proporción. Entonces, ya con eso ustedes ya se dan una idea que tienen que usar esto de aquí. La proporción de electores probables de aprobación que tiene la intención de votar por los candidatos republicanos con base en esta información se puede concluir con la candidata ganar la elección. Entonces, lo hacemos de la siguiente manera. Aquí tenemos la fórmula. Como les decía, los probables es el número más grande, siempre va a ir abajo. Ustedes no pueden poner este número acá arriba porque si no les va a dar 1, algo. Y la probabilidad solo como dato máximo puede dar 1. No les puede dar 1,1, 1,00001. Si ustedes ven que les da algo más de 1, eso quiere decir que los datos están al revés. Tomen en cuenta eso. Siempre el dato más grande va abajo y el más pequeño va arriba para que les quede aquí un 0, algo. Eso tomen en cuenta. ¿Ya? Y el error estándar estimado es el siguiente. Entonces, como ya tengo calculado este que viene siendo mi P con este sombrerito, que viene siendo P estimado. Ya, y el error que viene dado por esta fórmula de aquí
Entonces, mi P estimado, ¿cuánto eres? 0,61. Y Q, ¿cómo calculaba Q? Era 1 menos esto. 1 menos esto me da esto, 0,0.3999. Ya, todo esto le dividimos para el número total de datos y tenemos 0,16. ¿Ya? Entonces ya ese es el dato que nosotros vamos a reemplazar aquí. 0,16 por esto nos va a dar 0,026. Y aquí tenemos el estimado, siempre va acá afuera. Y con eso ya podemos construir nuestro intervalo. Como ya saben, a este le restan esto y tenemos el de acá, 57,5%. Y a 0,61 le suman 0,026 y le da esto, 62,7%. Claro que aquí, para que les dé porcentaje, obviamente tienen que multiplicarle por 100. Ya, eso también. Siempre en los ejercicios ustedes no pongan como resultado 0,6. Siempre como ven aquí en los ejemplos, los resultados van en porcentajes. Los porcentajes les transforman así en decimales para trabajarles, pero para mostrar siempre tienen que poner en porcentaje 57,5%, 62,7%. Ya. Y aquí está. Y ahí la solución que propone es que la candidata ganará la elección suponiendo que ella necesita más del 50% de los votos para ganar. Y como los límites superiores e inferiores de la confianza exceden a este valor mínimo, se puede decir que el 90% de confianza que la candidata ganará. ¿Ya? Entonces así ustedes tienen que poner su conclusión en los ejercicios. Ya, entonces aquí como tienen más ejercicios para que sigan practicando. Como ven, le entienden el primer tema, los demás es el mismo, pero aumentándole una cosita más. Pero de ahí, ustedes entendieron los dos primeros temas, ya, entonces entienden ya la mayoría, siquiera un 90% de todo. Ya. Entonces vamos ahora con lo que viene siendo la estimación de la diferencia entre dos medias poblacionales. Y aquí asimismo tenemos ejemplos donde nosotros podemos ocupar eso de aquí. Dice, las calificaciones promedios del examen de admisión para la Facultad de Medicina, MCAD, para estudiantes cuya especialización fuera bioquímica y para aquellos cuya especialización fuera biología. Perdón. Ya, las producciones promedio de una planta química que usa materias primas suministradas por dos proveedores diferentes. El promedio de diámetros de tallos de plantas cultivadas con dos tipos diferentes de nutrientes. Ya, entonces para este tipo de ejercicios vamos a necesitar lo que viene siendo la media de la población, dos medias poblacionales y dos varianzas. O sea, una media poblacional con su respectiva varianza, una segunda media proporcional con su respectiva varianza. También para las muestras vamos a utilizar la media muestral, la varianza que es S al cuadrado. Recuerden que cuando aquí dice sigma, eso se refiere a población. Cuando dice una S, eso se refiere a la muestra. Eso tomen mucho en cuenta también. Y por último tenemos los tamaños de las muestras, que vendría siendo N y N sub 2. Ya. Ahora vamos. Las propiedades de la distribución de muestras de X1 menos X2, la diferencia entre dos medias muestrales. Para ello, entonces ustedes van a ocupar lo que viene siendo las siguientes fórmulas. Para calcular esto de aquí, que viene siendo la media de X, del valor estimado X1 menos del valor estimado X2, y es, es esta, cuyo error es el de acá.
tenemos aquí la varianza al cuadrado sobre n1 más la varianza al cuadrado sobre n2. ¿Vieron? Las fórmulas son similares, solo que aquí le estamos aumentando el segundo dato que estamos tomando en cuenta. Cuando los tamaños muestrales son grandes, se ocupa esto. Si las poblaciones muestrales están distribuidas normalmente, entonces la distribución muestral de x1 menos x2 está distribuida normalmente exactamente en cualquier tamaño. Pero en caso, si las poblaciones muestrales no están distribuidas normalmente, entonces la distribución muestral está distribuida normalmente aproximada si, esto les decía, si es que n es mayor o igual a 30. ¿Vieron? Es exactamente igual que, que los primeros casos. Entonces, ¿cómo calculamos z? Aquí ya no tenemos un valor fijo como teníamos en las otras. Para esto, sí ya tenemos que hacer esto, toda esta fórmula de aquí, donde como aquí tenemos la muestra poblacional, 1 menos la muestra poblacional es la media de la distribución muestral, se deduce que las muestras es un estimado ingresado de ν1 menos ν2 con una distribución aproximada normal cuando n1 y n2 son grandes. Esto es el estadístico. Ya. Entonces, como les decía, esto solo ya son las fórmulas ya para solo reemplazar valores. Entonces, para eso, entonces, ahora sí, ¿cómo estimamos un estimador puntual x1 menos x2 con un 95% de margen de error? Entonces, 95% ya sabemos que es 1,96. El error es más menos que teníamos acá arriba. Ya, S1 al cuadrado sobre N1 más S2 al cuadrado sobre N2. ¿Vieron? Es exactamente lo mismo. Ya. Ya, entonces con eso yo estoy hallando x1 menos x2. Ahora, para yo hallar el intervalo, pongo más menos el z alfa medios, que para un 95% viene siendo esto. Aplicamos la fórmula, nos dan los resultados y tenemos que es esto, 1300 millas. Ya, y entonces el error, entonces para el error solo reemplazamos los valores que nos dan en el propio enunciado, haciendo referencia a cada muestra por separado. Ya, una vez que hacemos todos los cálculos, entonces como ven acá, el x1 menos x2 le habíamos calculado que era 1300 millas. Entonces, más o menos, al resolver todo esto, nos da 475,8. Entonces, igual, 1300 menos 475 es mi primer intervalo. 1300 más 475 es mi segundo intervalo. Como ven aquí, 824, mi primer intervalo. 1775,8, mi segundo intervalo. Ya, entonces, y esos son más ejemplos para que ustedes también los practiquen, pero en sí piden exactamente lo mismo. Ya. Ahora vamos con lo que vienen siendo las estimaciones de las diferencias entre dos proporciones binomiales. Asimismo, vamos a ver en qué caso se utiliza. Cuando la proporción de artículos defectuosos manufacturados en dos líneas de producción, la producción de votantes, mujeres y hombres que están a favor de una enmienda por la igualdad de derechos. Los porcentajes de germinación de semillas no tratadas y semillas tratadas con un fungicida. ¿Vieron? Aquí nos puede dar los porcentajes o las proporciones. Ya. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Al igual que el caso anterior, ponemos aquí P1 estimado menos P2 estimado es igual a un X1 sobre N1 menos X2 sobre N2. La media es P1 menos P2 y el error estándar es
Esa es toda esta fórmula de acá. Que se estima como, ya aquí el estimado de este menos el Q estimado de este sobre N1. P sub 2 con Q sub 2 sobre N sub 2. Entonces esas son las fórmulas. Ahora vamos con estimación puntual de muestras grandes. Para un margen de error del 95% se ocuparía de la siguiente forma. Entonces, como vieron, solo es cuestión de reemplazar las fórmulas. Para eso vamos con este ejercicio de acá, que dice, la propuesta de un bono para la construcción de una escuela será enviada a los votantes en la siguiente elección municipal. Una parte importante del dinero derivado de esta emisión de bonos se empleará en construcción de escuelas en una zona de rápido desarrollo de la ciudad y lo demás se usará para renovar y actualizar los edificios escolares del resto de esta. Para evaluar la viabilidad se propone un bono, bueno, n es igual a 50 y n sub 2 es igual a 100. Ya. Entonces, bueno, estos son los datos que nos proporciona el ejercicio. Para solucionarlos, tenemos que plantearlos de la siguiente manera. P sub 1 menos P sub 2. Entonces tenemos acá el 76 que viene siendo del P sub 1 menos del 75 del P sub 2. Entonces con eso tenemos 0,11. El error estándar, como con las fórmulas que se explicó arriba, solo se le reemplaza los valores. En este caso sería 0,76 menos 1 menos 0,36 da esto, 0,24 sobre el primer n. Lo mismo el otro sobre el segundo n. Con eso ya tenemos el estimado P sub 1 menos P sub 2. Ya. De aquí entonces lo que hacemos es reemplazar esto en esta fórmula y ya tenemos los intervalos de confianza. Ya. Ahora, si estos intervalos son bien similares, entonces nosotros podemos concluir lo siguiente, que estos dos son iguales, pero solo en caso de que, como en este caso de acá, cuando se interpreta contiene el valor o sea, cuando se pone P sub 1 menos P sub 2 y esto es igual a 0, eso quiere decir que son iguales. Y entonces ahí se aplica la siguiente fórmula. Se dice, el P estimado es igual a 103, que es 103. Es la suma de estos dos. Este más este de acá. Ya, eso da 103. Para n, el n1 más el n2. ¿Cuánto da? El uno era 100 y el otro era 50, por eso da 150. Y al calcular da 0,69. Entonces con eso ya tenemos el P estimado que viene siendo el valor de acá. Aplicamos como en los casos anteriores y con eso ya tenemos que nos da como resultado 0,74. Entonces el 0,69 le restamos 0,64 para sacar el primer intervalo y así mismo 0,69 le sumamos el 0,74 para hallar el segundo intervalo. Y con eso ya terminaríamos.